Bueno, ahora sí, estoy compartiendo el PowerPoint nuevamente. Estábamos acá. Alguien me hizo una pregunta en el momento que ocurrió esto. Ya había terminado de hablar que recomendaba empezar a llenar por ceros, pero alguien intentaba hacerme una pregunta en ese momento. No sé si Sí, era yo yo. le quería... Ya sé, lo de las... Ahí está, esto. Lo de los minitérminos. ¿Cómo represento los minitérminos? Bueno, primero, ¿puedo poner una M minúscula o no para decir M4, M8, M12? Lo puedo hacer, pero ya con que diga sumatoria son minitérminos. No pueden ser maxitérminos. Cuando yo ponga los maxitérminos va a decir productoria, ¿tá? En vez de sumatoria. Con eso ya saben que yo estoy representando ahí los minitérminos y se ponen en decimal los números de los minitérminos. ¿Está claro eso? Es un problema de nomenclatura nada más. Pero es bueno Perfecto, aclararlo. y es sumatoria, porque pero lo que yo no entendía era, es sumatoria, pero vos no estás sumando los números, vos estás diciendo que en el primer caso tengo el 4, Es el la 8, el 9, suma, el quiere 12. decir esto, Ah, quiere decir esto que voy a decir ahora y después en una pantalla próxima te voy a decir, ¿ves? Esto es lo que te decía, pero no me quiero adelantar porque en otra no lo puse así, sino puse los minitérminos verdaderos. Esto quiere decir sumatoria del minitérmino 4, que es el producto de A0, A1, B0 y B1. ¿Está? Cada minitérmino tiene las 4 variables que tenemos acá. Entonces, es la sumatoria del minitérmino 4, que es un producto de 4 variables, más la del minitérmino 8, que es un producto de 4 variables. Es decir, lo que está representando ahí es que entre el minitérmino 4 y el 8 hay una suma. Y el minitérmino 4 se representa con, por ejemplo, acá estoy mirando el primero y ahora señalo acá, en la tabla, está representando esta combinación que sería A1 negado, B1 sin negar, A0 negado y B0 negado. Ese es el minitérmino 4 al cual yo le sumo el minitérmino 8, que sería A1, a B1 negado, a 0. Acá veo que en la parte superior de esta tabla está mal, pero es esta pantalla nomás. Déjenme ver la anterior. Ahí está. Fíjense que cometí un error acá. Fíjense. Esperen un poquito. ¿Por qué está mal eso? Sí. Bueno. Pero acá es A1, A0 y B1, B0. No sé en qué momento. No sé en qué momento. Ahí está. Así es como están ordenadas las entradas. ¿Está? Ojo, y lo voy a corregir ahora cuando vuelva a grabar, porque acá se me saltó y me quedó A1B1, ¿ven? De una pantalla a la otra. ¿Entienden lo que le digo? Sí, profe. sí, profe, sí, sí. Bien, aclarado eso, vuelvo a esta pantalla. ¿Está aclarado de los minitérminos? Ustedes cuando vean sumatoria y estos números decimales, es la sumatoria de minitérminos, aunque no diga la M minúscula. Y sí estoy sumando minitérminos, porque vos me decías, pero no está sumando o algo así. El que me preguntó. Listo, perfecto, sí, ahí Profe, entendí, profe. Sí, bien. hay Sí, alguien esperando. ahí recién lo hice entrar. Ah, gracias. Profe, y perdón que le Sí. consulto, pero ahí, ¿cómo sería el símbolo del maxi término que dijo que era otro? Productoria es como una letra pi, como la Perfecto. letra griega pi. ¿Tá? En la teoría se van a encontrar con las dos nomenclaturas, casi todas. De ya le digo que hay tendencia a usar minitérminos, salvo que haya una minoría de ceros, uno agarra para el lado del maxitérmino. Eso, cuando lo empiecen a ejercitar, se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo ahora.
es por la forma en que pensamos, no sé muy bien, habría que estudiar neurociencia de por qué ocurre. Yo lo veo desde el punto de vista lógico acá. Bueno, no he representado acá el circuito simplemente porque me interesa sobre todo el método de llegar a la expresión. Una vez que llegué a la expresión, puedo armar un circuito, por supuesto. Ahora, lo que voy a hacer es resolver el mismo problema, es decir, voy a hacer un comparador de dos números compuestos por 2 bits, que se llaman A y B, que está compuesto por A1, A0 y B1, B0, pero lo voy a hacer por el método intuitivo. Es decir, ahora no voy a seguir la receta de la tabla de verdad. Para eso, sí voy a utilizar el primer dispositivo que diseñé, que era un comparador de 2 bits. ¿Está? Estoy resolviendo el mismo problema que recién, pero lo voy a hacer por el método intuitivo. La gran diferencia entre estos dos métodos es que si yo sigo la receta, voy a llegar seguro a un final feliz. Si yo sigo el método intuitivo, puedo hallar un camino muchísimo más corto y llegar o no al final feliz si lo hago bien. Si lo hago bien, llegaré al final feliz. ¿Está? Entonces, ahora lo que tengo es un dispositivo más sencillo que hemos diseñado primero, pero le voy a aplicar acá los 2 bits más significativos de los números A y B. Y a otro comparador, es decir, voy a usar 2 comparadores de los que diseñamos, con el otro comparo los 2 bits menos significativos de cada número A y B. ¿Se entiende esta estructura que puse acá? Sí. Bien. Si logramos saber algo sobre los bits más significativos, ya casi podemos definir algunas de las relaciones. Por ejemplo, si A1 es mayor que B1, se va a poner a 1 esta salida superior y estas dos que están acá abajo van a valer 0. Solamente una se pone a 1. Pero esa, y yo podría decir, bueno, esta es mi nueva salida de cuando A es mayor que B. Pero esa no es la única condición en la que A es mayor que B. También puede ser que A1 y B1 sean iguales, entonces se pondría 1 esta salida del centro, del medio, y quien definiría si A o B es mayor es este otro comparador, que si A0 es mayor que B0, se pondría a 1 esta salida, y si se dan esas dos condiciones simultáneamente, es decir, la igualdad de los bits más significativos y el mayor de los bits menos significativos, es otra condición para decir que A es mayor que B. Entonces, de acá no puedo yo, y bueno, ahora voy a hacer otro análisis para que vean, más sencillo, pero voy a hablar de lo que es un cortocircuito dentro de un ratito. Vamos a ver otro ejemplo, imaginándolo. Supongamos que A1 y B1 son iguales, y que A0 y B0 son iguales. Entonces, si A1 y B1 son iguales, se va a activar esta del medio, y si A0 y B0 son iguales, se va a activar esta del medio. Con esas dos condiciones simultáneamente, dice, si se da que los más significativos son iguales y estoy diciendo, porque voy a usar la compuerta AND, entonces, si los más significativos son iguales y los menos significativos son iguales, yo puedo decir que los números A y B son iguales. Ese I, yo no puedo conectar esto directamente con esto, porque en cualquier momento puedo hacer un cortocircuito. Por ejemplo, ¿cómo haría un cortocircuito? Si A1 y B1 son iguales y esta se pone a 1, estaría, imaginémonos, en 5 volts,
y las otras salidas estarían en cero lógico, que sería 0 volt, ¿está? Ahora, con este 1 o 5 volt, y si acá A0 es mayor que B0, este igual es un 0, el que vale 1 sería este mayor. Si a este 0 yo lo conecto con este 1, hago un cortocircuito y quemo todo. Quemo todo, quemo las compuertas, lo que tenga acá adentro. Acuérdense que este circuitito tenía compuertas cuando lo diseñamos. Ahora esto que estoy diciendo en el aire va a aparecer ahí dibujado. Mi pretensión es, entonces, obtener un nuevo dispositivo que adentro tendrá estos dos comparadores, pero que al final yo tengo que tener solo 3 salidas, no 6 salidas. La ley de tricotomía acepta 3 opciones, mayor, igual o menor. Entonces, vamos ahí. Lo que acabo de decir, si A1 y B1 son iguales, esta compuerta se pone a 1, y si A0 y B0 son iguales, esta salida se pone a 1, entonces yo esas dos condiciones no las puenteo entre sí, las pongo igual, las tengo que asociar a través de una compuerta. Y como la condición es que ocurra esto y esto, esa es una compuerta AND, que en inglés quiere decir y. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Sí, Bien. profe, se entendió. Ahora voy a volver al primer razonamiento que hice de mayor, que era un poquito más complejo. Para que A sea mayor que B, se podría dar que A1 sea mayor que B1, entonces yo acá directamente podría sacar un conductor que diga, ese es el símbolo, esa es la salida de mayor. Pero no es la única opción, ¿tá? Puede ser que A1 y B1 sean iguales, entonces se activaría esta, y si A0 es mayor que B0, se activaría esta salida superior. Entonces tengo que asociar que si se da esta condición y esta, nuevamente una compuerta AND, esa es una condición de que A es mayor que B. La otra condición era que directamente A1 sea mayor que B1. Cuando digo, ahora, para la condición de mayor pueden ocurrir dos cosas. Que se dé simultáneamente esta igualdad de los más significativos y el mayor de los menos significativos, y dije y voy a asociar eso con una compuerta AND, o digo ahora, o que A1 sea mayor que B1. Cuando digo o, es una compuerta OR. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando tienen que ocurrir cosas simultáneas, digo y. Cuando digo que puede ser una o la otra, es una compuerta o. Y lo que estoy diciendo ahora está ahí materializado en un circuito. Por un lado, si A1 es mayor que B1, este conductor se pone a 1. Esta es una compuerta OR que si tiene un 1 en esta entrada, 1 más cualquier cosa que haya acá me da un 1 y me está diciendo que A es mayor que B. Cuando digo acá 1 más cualquier cosa, esto no es cualquier cosa, esto va a ser un 0. ¿Por qué va a ser un 0? Porque si esta salida vale 1, estas dos están valiendo 0. Esta vale 0, este 0 está entrando una A, 0 por cualquier cosa que haya acá. Se me escapó la... Perdón. Entonces, venía con un razonamiento. Este 0, si esta vale 1, esta vale 0, 0 por cualquier cosa que haya acá, me da 0 porque esta es una compuerta AND. O sea que acá hay un 0 cuando esta vale 1. ¿Se entendió? Bien. El próximo razonamiento es muy similar, pero para menor. Para menor, yo puedo decir lo siguiente. Si A1 es menor que B1, se activa esta sola, y yo a esa sería una de las condiciones para que A sea menor que B. Pero puede ser que sean iguales estos dos, los más significativos, y que quien defina que es menor sea que A0 es menor que B0 porque se está activando esta. Entonces, si se da la condición de igual de los más significativos y la condición de menor de los menos significativos,
Esa es una de las opciones para las cuales puedo decir que A es menor que B. La otra opción, o sea que va a involucrar una O, va a ser una estructura muy similar a esta, con una AND y una OR. La otra opción es que A1 sea menor que B1 y entonces se activa esta. Eso que estoy diciendo, ahora lo pongo ahí en un circuito. Fíjense que esta compuerta AND está asociando la igualdad de los más significativos con la condición de menor, A menor que B, de los menos significativos. Y a la vez esa es una de las opciones porque esta o esta otra opción son, por eso digo O y hay una OR, son las que definen si A es menor que B. Este método, por supuesto, se dan cuenta que aparentemente es más complejo, hay más incertidumbre, no tengo seguridad de haber hecho todo el razonamiento bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es solo al principio. Cuando empiezan a utilizarlo, muchas veces, en vez de diseñar uno de, por ejemplo, en un parcial, diseño un comparador de 2 números de bit cada uno. Ustedes van a tener la libertad de hacer lo que quieran. Yo quiero que cuando ponga unos números ahí, la salida me diga igual, mayor y menor. No me interesa lo que hay en el medio. Si está bien hecho, lo pueden haber hecho por el método de la receta a partir de la tabla de verdad, que nunca falla, pero es más largo, o esto, que si lo he ejercitado lo puedo hacer muy rápido. Yo tardé mucho en decirlo porque repetí, lo estoy explicando y lo repito y lo repito. Pero si yo estoy solo, esto lo hago en unos pocos segundos, no sé si llega un minuto. ¿Está? En cambio el otro, Profe, llenar la tabla, etcétera, etcétera, lleva más tiempo, pero es más seguro. Eso, de acuerdo a lo que ustedes ejerciten más, va a ser lo que decidan si aparece algo así, por ejemplo, en un parcial. Quiero decirle que en esta materia no hay una única solución ni un único método. Como mínimo siempre hay 2 métodos. Y eso tiene que ver con el sistema de numeración binario. El hecho de que trabajemos en binario, existen los maxitérminos y los minitérminos, ahí que ya tengo 2 soluciones, que van a ser distintas en forma, porque va a usar distintas compuertas, etcétera, etcétera, pero va a cumplir la misma función. Espero que se entienda eso. O sea que si ustedes hicieran un parcial presencial y tienen al lado un compañero y ven que está haciendo una cosa distinta a ustedes, no quiere decir que lo de ustedes están mal. Pueden estar bien los dos, con 2 caminos distintos, llegar a la misma función pretendida. ¿Se entiende eso? sí. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Justo de ahí. ¿Puedo volver para ¿Sobre atrás? esto? Sí. Si a mí me piden el circuito lógico de eso, yo tendría que hacer previamente, ¿viste? El comparador de A1 con B1 y el comparador de Sí. A0, B0. La salida, ¿viste? Que vos marcaste que Es es el mayor, mismo. igual y O sea, menor. lo voy a diseñar una sola vez y lo voy a usar 2 veces. Pero el Claro, pero diseño si a mí de me piden el eso, circuito lógico, yo tendría que trabajar con las compuertas AND que vos marcaste y la XOR también. claro, O sí, sí, ya sí. parto del bloque ese Quería que. ir hasta el circuito ese, pero estoy lejos. Tendría que... Bueno, este sería el circuito que está ahí adentro. Esperen un poquito. Claro, mi pregunta es si lo tengo que indicar o ya con que ponga los comparadores listos. No, no, no. En un parcial vos tenés que diseñar lo que hay adentro. O sea, Ah, listo, a esa era mi este pregunta. lo tenés que diseñar, pero este era una pavada. Era esta Sí, sí, tablita de 4 pero combinaciones, o sea, esto lo hago rapidísimo, tenía un 1 ahí, 2 1 en la segunda columna, un 1 en la tercera. Esto es una pavada. O sea que hago no, esta pero mi pavada y pregunta después era me que pongo a pensar. O, o si no, lo que tengo que hacer es encarar esto. ¿Tá? Ahora tengo una tabla de 16 combinaciones.
tabla de combinaciones, o lo hago el método intuitivo. En el anterior sería la forma canónica. La forma canónica sale cuando vos usás minitérminos. Para que una expresión sea canónica, ahora más adelante tengo una escrita, no me quiero adelantar, pero la forma canónica, para que yo reconozca, una pregunta de parcial podría ser, a ver, diga si la siguiente expresión es canónica. ¿En qué me tendría que fijar yo? Si cada término, que separado por signos más, cada término tiene todas las variables. Si no tiene, si yo estoy con acá este ejercicio de 4 variables de entrada, en cada término tendrían que estar A1, B1, A0 y B0. ¿Está? Si no están las 4 en cada término, no es canónica. Sí, eso lo entiendo. El tema es que cuando hace el gráfico del comparador, no entiendo cómo llegan las expresiones esas de A negado por B negado más A por B. Ahí voy entonces a esa pantalla. Si me lo preguntara en el momento, esto. Claro, eso. Bien, así es como llego ahora. Lo voy a repetir. Bueno, acá preví que voy a tener 3 columnas y me quedo con una sola y la armo. Mi condición en esta columna es que A es mayor que B. Acá A no es mayor que B, son iguales. Acá A es menor que B. Acá sí A es mayor que B, por eso pongo un 1. Y acá son iguales, no es mayor. Donde Sí, no hay un las comparaciones las 1, entendí. me está haciendo lo mismo el PowerPoint. Bien, hasta ahí sí. Tengo que entrar y salir de vuelta. Bueno, justo estaba terminando, entremos, voy a apagar y salir de vuelta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, dale, está bien. Justo